Uno de los temas más importantes que necesitas saber cuando estudias derecho es el de los derechos reales precisamente. Por eso hoy te traigo una pequeña clase que te va a servir para esclarecer muchas dudas. El día de hoy vamos a hablar acerca de los derechos reales. Como su etimología lo dice, viene de re, que significa cosa. Real no significa que es de a de veras o que es de la realeza. La etimología es res en latín, que significa cosa. Primero que nada vamos a enlistar los derechos reales reconocidos por el derecho mexicano y después vamos a ver algunos otros aspectos. Primero que nada tenemos el derecho real por excelencia, que es un derecho humano y es la propiedad. Por otro lado tenemos el usufructo, también tenemos el uso y la habitación, tenemos la servidumbre y como derechos reales de garantía tenemos la prenda y la hipoteca. El sistema jurídico mexicano cabe aclarar que es numerus clausus. Esto significa que no podemos crear por voluntad derechos reales distintos a los que ves aquí. Si te preguntas qué ocurre con el condominio y la copropiedad, esos dos derechos están dentro de la propiedad porque condominio, como lo dice la etimología, coexisten diversas personas que tienen un dominio o una propiedad respecto de un bien propio. Ahorita te voy a dar ejemplos. Y en la copropiedad, también como lo dice su etimología, dos o más personas comparten la propiedad respecto de un bien determinado. Hay otros derechos reales que ya no entraron al Código Civil, al menos en Ciudad de México o al nivel federal, desde 1928. Pero de esos no voy a hablar, como la enfiteusis o anticresis. Por ejemplo, respecto de la propiedad vamos a decir lo siguiente. La propiedad es el derecho humano que tiene que ver con el derecho civil. Civilmente se dice derecho real. En el ámbito del derecho civil, por ejemplo, has escuchado seguramente que el propietario tiene el jus utendi, fruendi y abutendi, que hablé de esto en otro video. Significa que el propietario puede usar el bien, puede extraer los frutos civiles, industriales o naturales e inclusive puede disponer del bien, abusar del bien, por ejemplo, destruirlo, cambiarle su naturaleza porque es propietario y es su derecho humano. Pero ¿qué pasa cuando tenemos condominio y copropiedad? De este lado tienes dibujado un condominio. Imagina que este es un edificio de departamentos donde esta parte negra es un piso, es un departamento. Si tú te fijas, alguien debió ser propietario del predio en algún momento. Y tú sabes que si se le construye en ese predio, por accesión, la construcción es propiedad del dueño del predio. Pero para que una persona consolide una parte individual de ese edificio, o sea, de un departamento, es preciso que se constituya en escritura pública algo que se llama condominio, que no es otra cosa más que crear propiedades individuales en toda una unidad construida. Esa unidad puede ser vertical como un edificio de departamentos u horizontal como un conjunto de casas. Si tú te das cuenta, cada persona, cada propietario ostenta un departamento, por eso se dice condominio, porque coexisten varios dueños de departamentos en una unidad que no puedo disolver. Este edificio de departamentos así va a vivir seguramente por siempre. En ese momento el propietario del predio ya no será dueño de los departamentos, sino la persona que compre cada uno de ellos. Por otro lado, tenemos de este lado lo que es la copropiedad. Aquí te ilustro una casa. Supongamos que una persona tiene el 50% y la otra tiene el 50%. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí hay uno o varios propietarios, puede ser copropietario también respecto de un departamento, de una unidad, y aquí es un solo bien con porcentajes distintos, dueños distintos respecto de un mismo bien. Esto es copropiedad, esto es condominio. No está de más comentar también que cuando alguien de los copropietarios quiera vender, primero debe ofrecérselo al otro copropietario antes de ofrecerlo a un tercero. Y eso se llama derecho del TAN. ¿Qué podemos decir del usufructo, que es el segundo derecho real que hemos enlistado? Es desmembramiento de la propiedad. Si tú te das cuenta, usus fructus es hacer uso, usus, y fructus, extraer los frutos que arroja el bien. Esos frutos pueden ser tanto civiles como naturales o industriales. Un fruto civil es, por ejemplo, un alquiler, una renta de un inmueble. Un fruto natural, por ejemplo, es una manzana de un árbol, literalmente un fruto natural. Y un fruto industrial significa algo que proviene de la naturaleza, pero que interviene el hombre para industrializarlo. Por ejemplo, el vino respecto de la uva. El usufructuario tiene estos dos derechos. Por lo tanto, si el usufructuario tiene derecho de los frutos, que también le puedes decir derecho de gozar del bien, puede dar el bien en arrendamiento. ¿Por qué? Porque puede extraer frutos civiles eventualmente. Pero otra persona conserva la nuda propiedad.
Es decir, que aquí hay una persona y acá hay otra persona. Aquí se dice que se constituye un usufructo en favor del usufructuario. ¿Por qué se dice nudo propietario? Porque desnudas la propiedad, le quitas el usus y el fructus y queda la propiedad solita, sin ropa. El nudo propietario no puede vender, a pesar de ser el propietario. ¿Por qué? Porque es una restricción al derecho humano a la propiedad. Y es que el usufructo se puede constituir mediante contrato o mediante otras alternativas que ofrece la ley. Un ejemplo práctico sería, si tú quieres proteger a tu mamá o a tu papá, pero ellos quieren darte la propiedad de una casa, algo que pueden hacer es que tú como hijo mantengas la nuda propiedad y te coloques aquí, pero para proteger a tu padre o a tu madre o a ambos, les des el usufructo vitalicio, de tal manera que este usufructo va a durar hasta que ellos fallezcan. Ellos pueden usar el bien, pueden extraer frutos, pueden arrendar con frutos civiles hasta el momento de su muerte, por eso se dice usufructo vitalicio, y con eso los proteges. Al momento del fallecimiento se vuelve a consolidar la propiedad en el nudo propietario y ahora será propietario completamente de nuevo. Los siguientes derechos reales que tenemos es el uso y la habitación. El uso puede ser respecto de inmuebles o muebles. ¿Cuál es la diferencia frente a un arrendamiento, por ejemplo? Que el uso es un derecho real, es decir, el usuario detenta una potestad sobre la cosa. El arrendatario no. El arrendatario tiene una relación personal con el arrendador, quien le permite utilizar el bien arrendado. Y eso significa que, por ejemplo, el usuario tiene acciones reales porque tiene potestad sobre la cosa usada. El arrendatario no. A lo mucho el arrendatario puede poner un interdicto para recuperar la posesión o retener la posesión, pero la acción real le corresponde al arrendador. La habitación recae sobre un bien inmueble para que habite la persona y detenta una potestad directa sobre ese inmueble para vivir ahí de forma gratuita. Esto significa que no se paga nada por detentar este derecho real. El siguiente derecho real es la servidumbre. La servidumbre es una especie de gravamen que se impone para que otra persona no sea perjudicada. Por ejemplo, hay varios tipos de servidumbres. Por ejemplo, de vista. Significa que no construyas frente a mi casa porque me tapas la vista. De paso, es que se abra un camino para que yo pueda precisamente pasar en un predio, por ejemplo, ya que mi predio está detrás y no hay paso público. Es darle una liberalidad, un beneficio, restringiendo la cosa para otra persona. Por ejemplo, imaginemos que hay dos predios, el predio 1 y el predio 2. Si el predio 1 no tiene acceso a la calle o no tiene acceso público, el predio 2 tendrá que abrir una servidumbre para permitir el paso por su predio. Esto es una servidumbre de paso. Y por último, tenemos derechos reales de garantía que pueden ser prenda e hipoteca. La prenda sirve para gravar bienes muebles. Por ejemplo, te doy en prenda este plumón, un teléfono, un coche, una grúa, un montacargas, porque te debo 1,000,000 de pesos. Y ese bien sirve como garantía de pago por el dinero que te debo. La prenda sirve respecto de aquellos bienes que se pueden mover, como una grúa, un coche. La prenda puede ser con desplazamiento o sin desplazamiento, o con transmisión de posesión o sin transmisión de posesión. Esto significa que cuando yo empeño un bien, generalmente se lo doy al acreedor para que él lo custodie. No lo puede utilizar, es únicamente acreedor prendario, y ahí habrá una entrega del bien ignorado o dado en prenda. Pero hay otro tipo de prenda donde yo me quedo como deudor el bien dado en prenda. Por ejemplo, imagina que una persona trabaja con montacargas o con tractores y da esos tractores en prenda, pero necesita los tractores para poder seguir trabajando, producir, generar dinero y así pagar la deuda. En ese caso, el deudor se queda con la posesión de los bienes para producir. A pesar de que están en prenda, retiene la posesión el deudor y no el acreedor. Por su lado, la hipoteca recae sobre bienes muebles o sobre bienes inmuebles. Seguramente has escuchado que la hipoteca es para inmuebles. Sin embargo, en el Código Civil para Ciudad de México y en el Federal no hay un solo artículo que establezca que es para bienes inmuebles únicamente. Esto es una tradición jurídica. ¿Quieres fundamentos? Por ejemplo, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo establece que los buques y navíos se dan en hipoteca a pesar de ser bienes muebles. También los aviones se dan en hipoteca a pesar de ser bienes muebles. Y los
bienes inmuebles, pues yo creo que a nadie nos queda duda que se pueden hipotecar también. Ahora, por último, vamos a hablar de las características, algunas de ellas, de los derechos reales. Primero vamos a decir que los derechos reales es una potestad o un señorío que se ejerce sobre una cosa. No es una relación jurídica, ya que tú no puedes tener relaciones jurídicas con las cosas, solo con las personas. En segundo lugar, un derecho real tiene la característica de ser inmediato. Esto significa que en teoría, y acepta excepciones, para que yo pueda ejercer un derecho real cualquiera que vimos, en principio no necesito de la conducta de nadie más. Yo puedo ejercer los derechos que me confiere el derecho real sin la conducta de alguien. En tercer punto, son oponibles. ¿Qué significa esto? Que todo mundo los debe respetar. Por ejemplo, tu derecho de uso, la servidumbre, no solo las partes, sino cualquier persona debe respetar ese derecho real para no interferir en su ejercicio. Esto se llama efecto erga omnes. Pero ¿cómo lo va a respetar la gente? Pues se tiene que dar a conocer, y para eso vamos a decir que los derechos reales son inscribibles en el registro público de la propiedad o de garantías mobiliarias para el caso de la prenda, por ejemplo. Con esta inscripción, las personas, todo el mundo va a saber que es oponible y que lo deben respetar. Por eso se dice que se vuelven públicos, porque al inscribirse lo conoce todo el mundo. En quinta instancia tenemos que son perseguibles. La persecución, ¿qué significa? Que la ley me confiere acciones reales para ir tras ese bien, porque yo tengo un señorío, una potestad, a diferencia de un arrendamiento, por ejemplo. Por ejemplo, una persona que ejerce un derecho real tiene una acción confesoria, por ejemplo, o una reivindicatoria. El punto 6 es que dan una preferencia, sobre todo tratándose de derechos reales de garantía, como prenda hipoteca. Al estar inscritos, los acreedores se pueden formar, digamos, para saber quién va primero y quién va después. Para saber este procedimiento te recomiendo el 3016 del Código Civil en Ciudad de México o el correlativo en tu estado. Y por último vamos a decir que los derechos reales son durables. Esto significa que deberán tener una vigencia específica, aunque sea vitalicio como el usufructo. Esto es una duración específica. No existen los derechos reales al infinito o perpetuos. En algún momento se tienen que extinguir, incluso la propiedad. Y también vamos a decir que son numeros clausus. Esto significa que solo existen los que la ley establezca. No los puedo inventar. Aquí no hay libertad contractual, solo los que la ley establezca y que ya vimos cuáles son. En fin, espero que este video haya sido de utilidad para ti, sobre todo para el primer curso de Derecho Civil. Créeme que esto te va a resumir muchísimos temas. Y bueno, pues nos estamos viendo en una nueva transmisión.